dado que se refiere a la planificación técnica y administrativa de la auditoría. Como recuerdan, pues ya hemos estado en una auditoría propiamente de estados financieros. Hemos estado conversando desde la NIA sección 200, los objetivos de la auditoría, el propósito, sobre qué base aplica, qué son estados financieros completos y las directrices que nos da con respecto a los aspectos más importantes que tenemos que considerar en la misma. Ya abordamos también la sección 315 que nos habla junto con la 330 de tener una comprensión del sistema de control interno y una valoración del riesgo, ¿verdad? Una vez nosotros ya tenemos esa comprensión, siempre nos quedamos en la NIA sección 300, ya la norma establece que podemos hacer una planificación, ¿verdad? Más que podemos, la expresión correcta es debemos, ¿verdad? Porque es obligatorio hacer una planificación. No podríamos hacer un trabajo de auditoría si no realizamos la planificación correspondiente. Eso es lo que nos aborda en esta unidad número 5, ¿verdad? En general, pues es conocida como planificación de la auditoría. Y estamos en su unidad número 5. Les cuento, les publicamos en Classroom y Eunice nos hizo favor de enviarles un recordatorio que esta semana es la evaluación docente. Esto es diferente a lo que hicimos la semana pasada, ¿verdad? La semana pasada hicimos una pregunta abierta para retroalimentación propia, ¿verdad?, de nosotros. Sin embargo, como parte del reglamento de nuestra universidad, todos los profesores debemos ser evaluados. Uno de los aspectos más importantes es la evaluación de los estudiantes y se requiere pues que los estudiantes sean objetivos. Por ejemplo, nosotros podemos obtener una nota de 100 puntos, de la cual el mayor porcentaje, creo que es más del 50%, lo valora el estudiante. Tenemos una autoevaluación que realizamos en función de todas nuestras actividades y la actividad académica, y también la evaluación de nuestro coordinador o jefe en el caso que ocupe, por ejemplo, del director de la escuela de auditoría. Entonces, además de eso, en el mes de enero, por ejemplo, presentamos nosotros constancia de haber recibido capacitaciones. Eso se llama méritos académicos. Entonces, recuerdan ustedes, el Código de Ética establecía que los profesionales tenemos que estar actualizados, ¿verdad? Entonces, para la evaluación docente nos piden que estemos actualizados. Entonces, por ejemplo, aquellos cursos que sacamos de actualización de normas de contabilidad, cursos, por ejemplo, de una herramienta de valoración de riesgo, por ejemplo, esos diplomas de participación los tenemos que acreditar ante nuestra universidad, y la suma de la ponderación estudiantes, ponderación del coordinador, méritos académicos, autoevaluación, suma un punteo, creo que es máximo de 100 puntos. Y de los cuales uno creo que puede ganar o salir satisfactorio con un punteo arriba de 65 puntos. Algo así recuerdo. Entonces, les suplico por favor que hagan esta evaluación, ¿verdad? La pueden completar en la plataforma de control de notas, o como ustedes le llaman también, intranotas, ¿verdad? Allí van a encontrar la evaluación docente. No les llevará mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, si quieren al final finalizar la clase, pues lo pueden hacer, o en el momento que ustedes lo consideren prudente, ¿verdad? Pero sí creo que es importante, como un instrumento de nuestra universidad, que cada uno pues haga lo que le corresponde, ¿verdad? Entonces, ya están avisadas y avisados. Hay una mano Vamos a ver un levantada. video, perdón. Hay una mano levantada. Por favor. Ahorita ni Chaco. Bueno, señora Lick, disculpe una pregunta. ¿Cómo se llama esta evaluación? ¿Usted directamente la mira o es los de dirección? No, nosotros no la podemos ver, solo es la comisión de evaluación docente. Ah, ok. Gracias, Lick. Así es que,
puedes darte gusto ahí. No tengas pena que no voy a ver qué escribes. Ok, gracias. No, y normalmente solo es de pinchar opciones, creo yo. Así me recuerdo. Entonces, pues es importante que lo hagan, ¿verdad? Lo positivo y lo negativo tiene que reflejarse siempre, ¿verdad? Y en un punto de vista siempre de objetividad. Vamos entonces a ver un video. Como hemos hecho anteriormente, me interesa que con toda la formación que tenemos hasta el día de hoy, ustedes puedan escribir, ¿verdad? En sus apuntes, qué palabras claves encuentran, qué les llama la atención, que de lo que vamos a escuchar y observar en el video, pues ustedes ya conocen, que antes no conocían, ¿verdad? Así es que cuando finalice el video, pues libremente podrán compartir. Quisiera escucharles qué les llamó la atención, qué ahora entienden de una mejor manera. Se mencionaron algunos aspectos de las unidades que ya hemos abordado. Entonces, me gustaría escucharlos o que me haga favor, estimada Eunice, de leerles. Aló, ¿hay alguien allí? Todavía no hay comentarios. Sí, ya me di cuenta que no quieren Ah, ya nada. hay uno, ya hay uno. Bueno, Wagner Ordóñez anota: lo que me llamó la atención es que es vital tener una estrategia para planear bien la auditoría. importante el aporte, gracias. Hay otro más, Dick. Dulce anota: al elaborar un plan de auditoría, el auditor puede organizar y administrar de manera adecuada su trabajo para garantizar un trabajo eficiente y efectivo. Muy bien, es un aporte muy importante también en cuanto a la organización, ¿verdad? Gracias. Vamos a ver, ¿alguien más? Hoy no les escucho. ¿Dónde están los clientes de audio? No hay. ¿Qué pasó hoy? No hay más comentarios. Ya no, Lick, ya no hay. Solo esos dos. Bueno, hoy estamos en modo apagado. Hay otro Lick, acaba de. Veamos. Girón anota: lo que me llama la atención es que en el momento de la planeación se debe conocer el entorno de la entidad. Gracias. Es importante también el punto de vista que nos comparte el compañero. No, bueno, si no tenemos más comentarios, fíjense que nos habló de cumplir con los principios éticos. Se recuerdan que en el código de ética se desarrolla la parte de la relación profesional con un cliente, ¿verdad? En esta etapa de la planificación, el auditor debe pues, recordar todos los principios éticos en cuanto a la forma de hacer el trabajo, la forma de cómo va a dirigir los esfuerzos de la auditoría, de tal manera que se cumplan con todos los estándares de calidad y además también no se vaya a engañar, ¿verdad? O no se vaya a hacer algo diferente a aquello que ha ofrecido el auditor. Se menciona también propiamente la NIA 220, que es la norma de control de calidad, ¿verdad? Es en función de verificar que el trabajo se desarrolle cumpliendo los estándares técnicos y profesionales. También mencionó una NIA que no estaba escrita en la presentación. Esa pensé que me la iban a comentar porque esa ya la hemos discutido en clase. Al ser la planificación una acción obligatoria para el auditor, como mencionaron, para dirigir los esfuerzos, para organizar la auditoría, esta tiene que documentarse. Y ahí se mencionó la documentación de la auditoría. Automáticamente nos hace referencia
a la NIA sección 500, ¿verdad? La evidencia de la auditoría. Esto significa que este proceso tiene que quedar plasmado en un documento, ¿verdad? Que lo podemos verificar. Mencionaba también aspectos como equipo del trabajo, ¿sí? Mencionaba también situaciones relacionadas con la empresa y el gobierno de la empresa, o sea, el gobierno corporativo o los directivos de la empresa, ¿verdad? Entonces, en la planificación, pues ya intervienen aspectos tanto del auditor como de la empresa. Básicamente, como bien lo comentaron en el chat, en una auditoría es necesario e imprescindible, no podemos dejar de realizar una planificación, ¿verdad? Cuando se menciona documentarla, pues ya les expliqué, es el tema de dejar evidencia y dar cumplimiento a la NIA sección 500, ¿verdad? Esto yo les pido que comiencen a aplicar esta norma en relación a los trabajos de equipo que realizan, ¿verdad? Con sus grupos de trabajo. Muchas veces los equipos asignan una tarea a cada integrante, por ejemplo, una definición, una clasificación, o si es un laboratorio, por ejemplo, a una persona le toca la pregunta 1 y 2, a la otra la 3, la 4. Sin embargo, cuando uno recibe esos documentos, se da cuenta de que existe un salto entre cada párrafo y entre cada pregunta o respuesta de laboratorio. Y eso se da porque no hay un sistema de control de calidad. O en algunas oportunidades también uno se percata que, por ejemplo, hay 3 definiciones, por poner un ejemplo, que están correctas. Y la cuarta y la quinta como que la sacaron del aire, ¿verdad? Y luego continúa la 6 y la 6 se vuelve a enderezar el asunto. Pues lo que pasa es que quienes tenían que hacer la 4 y la 5 simplemente no lo entregaron. Y el grupo a última hora tuvo que ver qué hacía, ¿verdad? Entonces, se da cuenta uno de esos pequeños saltos de ese sistema de control de calidad. Entonces, lo que se recomienda siempre es un control de fechas. Asignar tareas a cada integrante del equipo, de preferencia por escrito, ¿verdad? Para evitar malos entendidos, para decir, no, es que a mí no me tocaba, no, a mí no me dijeron, no, yo no sabía, ¿verdad? Y a veces, aun cuando está por escrito, las personas tienden a ser reacias cuando no cumplen una tarea. Y hablo en general para los equipos de trabajo de auditoría, ¿verdad? Entonces, yo les hago la recomendación para sus equipos porque seguramente van a tener que trabajar en equipo hasta que cierren pensum, ¿verdad? Y si se van por la opción de maestría, seguirán trabajando en equipo. Entonces, es importante que esto lo incorporen. Actividades asignadas por escrito, con fechas, ¿verdad? Y que las fechas no sea el último día o la última hora para entregarlo, que tengan un chance de hacerlo antes, de tal manera que podrían incorporar una comisión de control de calidad, 1 o 2 personas que se encargue de leer, ¿verdad? Y posiblemente a regresar a aquello que no cumple con la calidad que ustedes esperan, ¿verdad? Entonces, esto es en cualquier actividad que nosotros lo podemos hacer, ¿verdad? Tenemos que tener claro un objetivo. Para efecto de una auditoría de estados financieros, el objetivo nuestro como auditores es emitir un informe de auditoría sobre los estados financieros que estamos auditando, ¿verdad? Esto implica entonces que conociendo los estados financieros, como pues ya hemos hecho algunos esbozos de trabajo, podemos definir cuáles son las áreas más importantes. ¿Alguna pregunta, Eunice? Sí, hay una pregunta. Jorge Ochoa anota, ¿hay que hacer un diagrama de Gantt para tal efecto? Ok, lo puedes hacer, ¿verdad? No es limitante. Nosotros, para efectos de estandarizar nuestra información, les vamos a dar un formato de planificación, ¿verdad? Que es como un modelo donde ustedes van a ir llenando cada una de las actividades. Pero perfectamente cabe hacer un diagrama, ¿verdad? Gracias por tu observación. ¿Algo más? Solo esa pregunta por el momento.
Gracias. Entonces, una vez tenemos definidos los objetivos, también vamos a tener plazos, ¿verdad? Porque normalmente el cierre de estados financieros es en diciembre. A partir de ahí, o sea, podemos empezar antes a hacer procedimientos de auditoría, pero a partir del cierre ya tenemos que correr un poco nosotros, ¿verdad? Invertir bastante trabajo. De tal manera que la mayoría de empresas presentan por su categoría o clasificación de ley los estados financieros auditados adjunto a la declaración del impuesto sobre la renta. Y esta vence en los 90 días, que normalmente va siendo a finales de marzo, ¿verdad? Entonces, si nosotros no hacemos una proyección de fechas, puede ser que lleguemos a junio y la auditoría no se haya terminado, ¿verdad? Y había un compromiso de presentación formal para la declaración que era en el mes de marzo, ¿verdad? Entonces, nosotros también definimos fechas. La planificación, pues es un proceso, se llama así porque si bien está plasmado en un documento que es un memorando de planificación, implica, ¿verdad?, aspectos como mencionaba en la presentación, un trabajo previo, un trabajo, decía, anterior o de gabinete, ¿verdad?, que es cuando nosotros recabamos y recopilamos información de la empresa. No me voy a cansar de decirles que cada empresa es diferente. Cuando ustedes les llaman, ustedes tienen que saber primero qué tipo de empresa están auditando o van a auditar. Por ejemplo, vimos los casos del supermercado, de los bancos, de la ferretería. Podríamos agregar, por ejemplo, una hidroeléctrica, una distribuidora de combustibles derivados del petróleo. En fin, cada una tiene una particularidad. Entonces, desde ese momento, aun cuando estamos en la fase preliminar, y ya inició la planificación, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer en esta etapa? Documentarlo en un memorando de planificación. Habiendo conocido el sistema de control interno, estamos ya en capacidad nosotros de hacer una planificación. Quiero hacer una pregunta de examen y les voy a pedir que me respondan en el chat. Si no me la responden, todos van a tener mala esa pregunta en el examen porque era pregunta de examen. ¿Con qué propósito el auditor evalúa o tiene una comprensión del sistema de control interno en una auditoría de estados financieros? En palabras simples, ¿para qué evalúa el auditor externo el sistema de control interno de una organización? Quiero que me escriban en el chat. Vamos a empezar por un punto menos. Si no responden, 2 puntos menos. No hay respuestas, 3 puntos menos. Vamos a ver a cuánto llegamos. Por cada minuto que pasa. ¿Verdad? Hay una respuesta, Alex. Están muy apagados, ¿no? Brittany Chacón anota administrativo. Wagner para saber qué evaluar y qué métodos serían los más idóneos para hacerlo. Janina para poder tener una corroboración de los datos. Jacqueline para una opinión. Dulce para obtener información financiera veraz, confiable y oportuna. Selvin para saber qué es lo que no está funcionando. Jorge para cumplir con sus objetivos globales. Samuel para ver qué tan eficientes para alcanzar los objetivos de la empresa. William para determinar cómo la organización del control interno puede afectar en el resultado de la auditoría. Luis para hallar fraudes o errores. Carla para saber qué organización hay dentro de la empresa. Y Marjorie para conocer la empresa. Fíjense que todo lo que me dijeron está bien, pero no es la respuesta que yo espero. Tenía mi maestro
no voy a descalificar lo que dijeron, porque todo es importante, pero no es la respuesta que espero. Que nos decía, está bonito, pero no sirve para la respuesta que estoy buscando. Y me llama la atención porque estuvieron muy cerca de la respuesta. Y me llama más la atención que no lo puedan ver en la pantalla. Vamos a ver si con este chivo que les estoy dando me dan la respuesta correcta a la velocidad del rayo. A la 1, a las 2. Para planificar, planificación, dice Jacqueline Marcel. Nos sirve, claro, ahí ya estamos enlazando los temas. ¿Algo más por ahí? ¿Alguien que tenga un buen ojo? Janina, para realizar pruebas de auditoría. Jessica, para planificar y obtener pruebas. Y Silvia, identificar técnicas y procedimientos de auditoría. Janina y Jessica. La última que me diste fue Jessica. No, Silvia. Va, Janina y Silvia están muy cerca de la respuesta, ¿verdad? Y ahí creo que ya aterrizamos con lo que yo quería. Hoy está bonita su respuesta y sirve para lo que estamos abordando. Allí está donde dice la naturaleza, alcance y oportunidad de las pruebas de auditoría. Cuando evaluamos el control interno, yo sé que a veces la memoria está así, fugaz, espontánea, y que lo que comimos hoy en la mañana ya no nos acordamos qué era. Pero sí necesito que lo recuerden porque estamos entrelazando el conocimiento. Cuando evaluamos el control interno y la relación con el riesgo inherente, se recuerdan que yo les coloqué unas flechitas, ¿verdad? Decía, si el riesgo inherente es alto y el sistema de control interno es deficiente, yo me imagino que esa información tiene muchos errores, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la respuesta? Aquí está, ¿verdad? La cantidad de pruebas de auditoría que vamos a realizar será mayor, ¿verdad? Si el sistema de control interno es fuerte y también el riesgo inherente se nota que es importante o hay mucho riesgo, consideramos que vamos a aplicar pruebas estándar, ¿verdad? O las que habitualmente haríamos o nos piden las normas. Entonces, acá en la planificación es donde vamos a documentar esas pruebas que vamos a realizar, ¿verdad? Entonces, por favor, no me archiven el control interno, no me archiven el riesgo, eso es algo que tiene que estar en su vocabulario de todos los días. En función de cómo está la organización con todos los aspectos que mencionaron en el chat, en esta etapa yo defino la cantidad de pruebas, qué tipo de pruebas y cuándo voy a hacer las pruebas, ¿verdad? Entonces, como es una organización, una estrategia global de la auditoría, debo dejarlo plasmado, ¿verdad? Vean lo importante entonces que recordemos la parte de control interno. Básicamente, esto lo decía la presentación también, es una estrategia global de la auditoría en relación con el trabajo que vamos a realizar, ¿verdad? En un plan de auditoría donde concretamente lo vamos a presentar. Cuando vemos el término estrategia global, se refiere a hacia dónde, el cómo lo vamos a hacer, pero en sentido de qué respuesta le voy a dar yo como auditor a esa organización a nivel general, como por dónde me voy a ir en esa auditoría, qué es lo importante, dónde hay factores de riesgo, ¿verdad? Y luego entonces la planificación como tal, el documento es llevar a cabo una serie de procedimientos de auditoría, ¿verdad? Que nos ayuda a alcanzar esa estrategia global. La estrategia yo la veo como el pensar. Bueno, sentémonos a ver si esta empresa, por ejemplo, es de comunicaciones.
celulares, ¿verdad? Que hay 2 grandes en Guatemala. Y me toca auditar una de estas. Ay, ¿qué características tiene? Ay, yo creo que deberíamos de hacer tales pruebas. Yo creo que deberíamos de hacer confirmaciones. Esa es la estrategia, ¿verdad? Ya luego, en el plan, definimos procedimientos que vamos a aplicar directamente. Vamos a ver algo más. Si tienen algún comentario, pues ya saben que pueden hacerlo. Escucho. Hay una mano levantada, Lic, Jorge Ochoa. Apareció Jorge. Hola, Jorge. Buenos días. Tengo una duda. ¿La firma de auditoría hace una planificación previa a esta planificación del auditor o no es así? Fíjate que sí. Por eso en la definición anterior mencionábamos que es un proceso. Yo les comentaba a ustedes que desde que lo llaman a uno a una oferta de servicios profesionales, uno tiene un primer contacto con la empresa. Normalmente es por medios electrónicos, ¿verdad? Pero siempre hay una primera entrevista y es presencial, ¿verdad? Entonces, en esa primera entrevista uno evalúa el entorno, de dónde está la empresa, se da uno cuenta de qué tan organizada es, solo con verlo, ¿verdad? Hay empresas donde uno entra y percibe un ambiente de desorden. Hay empresas donde uno llega y es una pulcritud, ¿verdad? Todo el mundo en su lugar, hay silencio, se observa que todos están trabajando. Entonces, desde ahí inicia un proceso para uno de planificación, independiente que gane, ¿verdad? Ese trabajo o no, que se lo den a uno o no. Entonces, la presentación mencionaba un trabajo de gabinete, que es previo también, ¿verdad? Entonces, todas estas etapas previas de conocimiento del cliente nos llevan, junto con la comprensión del sistema de control, valoración de riesgos, determinar cuáles son los rubros más importantes, ¿verdad? Hay una norma de materialidad. Todo eso ya lo vamos a llevar nosotros a este momento importante que es la planificación, ¿verdad? Espero aclarar tu duda. Escucho. Entonces, entonces la firma lo contrata a uno como auditor para que vaya a ver a la empresa que va a auditar. ¿O no es así? Esto me voy a entender. Es que ahí ya me perdiste porque yo entendí que me estabas hablando del auditor independiente en la realización de una auditoría. Esa es la explicación que te di. Ahora bien, cuando hay 2 formas como podríamos hacer este trabajo de auditoría. Por ejemplo, en mi caso, ¿verdad? Yo soy independiente. Significa que no trabajo con un grupo de auditores. Cuando es necesario, por ejemplo, si son empresas muy grandes, si son muchas empresas, porque nos ha tocado también, nos asociamos con algún colega. Y además contratamos personal, ¿verdad? Para realizar este encargo de auditoría. Eso sería de manera independiente. Ahora bien, si el trabajo lo va a hacer un despacho o firma de auditoría, ellos ya tienen sus equipos de trabajo que están permanentemente en la firma, ¿sí? Entonces, este trabajo de planificación lo hace el socio, ¿verdad? O el gerente de auditoría. Esa es la diferencia. Espero haberte entendido, Jorge. Ya. Y en caso de que nosotros fuéramos contratados estando en la firma, el socio o el gerente es el que se encarga de hacer una planificación previa a nuestra planificación sobre la empresa, ¿o no es así? Que esa era mi pregunta original. No, lo que sucede es que, digamos, la persona que va a firmar el dictamen es la responsable de la auditoría. La planificación, pues vamos a abordarlo en un momento, ¿verdad? Debe de hacerla alguien que tenga experiencia. Entonces, creo que tu pregunta es, si yo estoy en un equipo de trabajo y puedo hacer yo la planificación de la empresa que me asignaron, yo pienso que sí la puedes hacer. Sin embargo, quien la va a revisar y va a autorizar es tu gerente o el socio de auditoría, ¿verdad? Y debe existir
un solo juego de planificación, ¿verdad? De este memorando de planificación desprende el trabajo de todos los que están asignados al trabajo de auditoría, ¿sí? Entonces, sería como muy difícil que cada asistente presentara una propuesta de planificación, ¿verdad? Estamos hablando de la planificación global. Ahora bien, como sé que tienes muchas cosas en tu mente, Jorge, el otro momento sería que ya está definido y aprobado el plan de auditoría por el socio, ¿verdad? Y todos los que vamos a participar en realizar la auditoría, vamos a cumplir esta planificación. Por ejemplo, si a ti te asignan hacer la revisión de inventarios, en esa revisión de inventarios que está a tu cargo, sí puedes hacer una planificación. Pues también tienes que definir, bueno, cuándo voy a aplicar estos procedimientos, cuándo voy a participar en la toma física, cuándo voy a hacer una evaluación del método de costeo, en fin. Esos pasos sí se pueden hacer, ¿verdad? Y también tienen que estar aprobados por un supervisor o encargado de auditoría, porque no puede ser que cada quien tome un rumbo diferente, ¿verdad? Espero haberte entendido, Jorge, si no, con gusto te vuelvo a explicar. Ya, entonces, el auditor es el gerente, se puede decir. No es como que al que contratan para hacer el trabajo, y ese que contratan sería como que tiene sus súbditos o empleados, Ok. equipo de encargo en todo caso. Sí. Es que, digamos, me parece que tu figura es pensando en un auditor que trabaja independiente, llamémosle personal, para no confundirlo con la independencia criterio. Un auditor que trabaja por su cuenta normalmente no es contratado por una firma para hacer una auditoría, como una maquila, digamos, ¿verdad? Mire, vaya a hacerme esta auditoría, sino que la hace la propia firma, ¿sí? O sea, no hay una subcontratación en firmas de auditoría, o por lo menos en lo que yo conozco no debería, ¿verdad? De pronto alguien lo hace, pero directamente quien firma el informe de auditoría es el responsable, ¿verdad? Si contrata a alguien más, podría ser como un apoyo. Pero el responsable de hacer toda la planificación es el líder, ¿verdad? El socio o quien está a cargo de emitir el informe de auditoría. Creo que ya te entendí, Jorge. Ya me quedó claro, gracias, licenciado. Muy bien. Un día estos te voy a dejar una tarea especial, Jorge, porque veo que lees mucho y sos muy específico y analítico en algunas cosas. Y eso es bueno, te lo digo, ¿verdad? Entonces, yo he identificado esto y les comento a los compañeros en Jorge, ¿verdad? Por eso es que yo le presto la atención, porque él incluso relaciona temas de cosas que van a pasar a futuro. Y no es que esté prediciendo, ¿verdad? O que esté, ¿cómo se llama eso? Vaticinando algo que va a pasar, sino que él ha leído y lo jala en este momento. Y por eso es que a veces yo le digo, espérate, porque eso va a pasar adelante. Entonces, lo valoro, Jorge, ¿verdad? Es una virtud en tu persona. Así es que voy a tratar de darte algún material, igual para todos, ¿verdad? Pero para satisfacer ese apetito de Jorge, vamos a ver qué le consigo para que se dé una buena lectura. Muchas gracias, licenciado. A tus órdenes. Entonces, vamos a ver que en el tema de planificación tenemos dos componentes importantes. Lo que es una planificación técnica y una planificación administrativa, ¿verdad? Son los dos momentos que vamos a manejar para efectos del curso. Lo que nosotros estamos compartiendo con ustedes son aspectos generales, ¿verdad? De lo que es la planificación. Cada firma, cada persona es libre de elegir cuál es la forma o el formato que va a tomar para hacer una planificación. Algunos podría ser que no tengan esta separación de planificación técnica y administrativa.
Sin embargo, en lo que está plasmado en su documento, pues tendrán que hablar de estos dos temas, ¿verdad? Entonces, para efectos didácticos, vamos a considerar, ¿verdad? La planificación como una técnica y otra administrativa. Vamos a ver entonces, como ya les he mencionado, pues lo podemos hacer en dos sentidos, ¿verdad? Técnica y administrativa. La NIA, sección 200, nos obliga, ¿verdad?, a que se realice un documento de planificación. Dice la NIA, sección 200, que permita reducir el riesgo a un nivel bajo. Aquí ustedes ya lo podrían relacionar con aquello que nosotros analizamos en relación a el riesgo de emitir un informe de auditoría inadecuado. Se recuerdan, ¿verdad? Lo evaluamos ahorita en este segundo parcial. A eso justamente se refiere esto, ¿verdad? Que el nivel de riesgo para el auditor se reduzca a un nivel aceptable o bajo, ¿verdad? Hablamos también que ningún tipo de riesgo se va a poder reducir en un 100%. Siempre hay un riesgo residual, la posibilidad que un evento adverso ocurra, ¿verdad? Entonces, acá relacionamos con la NIA 200 y la NIA 500, que también no está mostrada en la diapositiva, pero nos obliga a hacer un documento, ¿verdad? Para evidenciar. Y también, pues, permite cumplir los objetivos de la auditoría en cuanto a la acción que vamos nosotros a realizar. La planificación comprende los siguientes aspectos. Vamos a evaluar las condiciones del trabajo. Acá normalmente pues vamos a ver cuál es la empresa, el volumen de tamaño. Habíamos hablado también en la NIA 315, conocer, ¿verdad?, el control interno contable, control interno administrativo, cuál es la estructura organizacional en el numeral 2, actualización de la información básica, una escritura de constitución, representación legal, acta de constitución, para saber hacia dónde dirige su acción la empresa, cuáles son los componentes importantes, ¿verdad? Si se maneja por medio de gerencias, departamentos, si tiene un área productiva o solamente comercializa. Definimos nosotros ya los objetivos de la auditoría. Si bien el objetivo básico que vamos a manejar siempre es realizar un informe de auditoría, debemos de fijar nuestros propios objetivos en función de cada empresa, ¿verdad? Una planificación del enfoque. Acaba definido también y acompañado el tema de los procedimientos que vamos a utilizar para satisfacernos de la razonabilidad de las cifras de los estados financieros. Esto también da respuesta a lo que habíamos platicado, determinar la naturaleza, el alcance y la oportunidad de los procedimientos de auditoría, ¿verdad? Acá se planifica en qué momento se van a realizar los procedimientos de auditoría. Y por último, lo vamos a plasmar en un documento que se llama Memorando de Planificación de la Auditoría. Estos aspectos son los que consideramos. Las condiciones del trabajo, ¿verdad?, con respecto a los informes. Normalmente, nosotros tenemos que saber, pues si bien es una auditoría financiera, cuál es el propósito que tiene la empresa para realizar la auditoría. Como yo les indicaba, por ejemplo, un propósito puede ser adjuntarlos a la declaración del impuesto sobre la renta. Por eso lo tenemos que saber. Objetivos del cliente, ¿verdad? Si bien también vamos a emitir solamente el informe de auditoría, es posible que nosotros detectemos algunas deficiencias de control interno, las cuales podríamos también mencionar, ¿verdad? O hacer un informe adicional que se llama carta a la gerencia.
Tener conocimiento de cuáles son los sistemas contables de la empresa, ¿verdad? Que nos van a permitir a nosotros extraer la información, los propios sistemas de auditoría que vamos a utilizar, ¿verdad? Bases técnicas y legales y espacios legales sobre la construcción de información financiera y las leyes a que está afectada la empresa, ¿verdad? Si tuviéramos comunicación con el auditor predecesor, ¿verdad? Cuando conocemos el informe del auditor del año anterior o nos podemos comunicar con él, también considerarlo, ¿verdad? Importante saber cuál es la colaboración del cliente. Si bien nosotros vamos a asignar un equipo de auditores, ¿verdad?, que va a realizar las pruebas de auditoría, tenemos que saber de parte de la empresa quiénes son las personas contacto que nos van a atender a nosotros. En algunas oportunidades, por ejemplo, nombran al auditor interno. Y el auditor interno es el único que nos puede dar información. En algunos casos, el contador general. Esto crea orden, ¿verdad? Entonces, se nombra un enlace de parte del equipo de auditoría y un enlace de parte de la empresa, ¿verdad? Entonces, en las condiciones, pues tenemos que saberlo, ¿verdad? Y nos va a ir ayudando a organizar mejor el trabajo. Esto es algo que les comenté hoy y siempre se los voy a repetir. La naturaleza del negocio es importante, ¿verdad? No es lo mismo auditar una empresa pequeña que una corporación internacional. Cada una tiene características totalmente diferentes, ¿verdad? Entonces, esto es fundamental. Si ya hemos auditado la empresa en el año anterior y este año la volvemos a auditar, pues no nos podemos confiar que ya la conocemos. Tenemos que saber si existen cambios o han habido modificaciones. Verificar siempre sistemas contables, formas de generar información, que es lo que a nosotros nos interesa. Aspectos financieros del cliente en general, ¿verdad? A veces se pide acceso a ciertos informes, por ejemplo, de ingresos, informes de ventas, que no necesariamente están en la contabilidad, pero nos van a ayudar a nosotros a realizar algunas pruebas de auditoría, ¿verdad? Nos ayudan como a economizar tiempo si hay una base de datos sobre la cual nosotros podemos ya aplicar los procedimientos de auditoría. Los componentes. Acá les decía los lugares de operación del cliente. Por ejemplo, si su planta, había una empresa que fue competencia de unas de las grandes empresas de Guatemala, de una bebida alcohólica, que su planta estaba en Zacapa. Entonces, no es lo mismo que la planta esté acá ubicada en la ciudad de Guatemala que esté en Zacapa. Si yo tengo que ir a hacer una observación a la planta, tengo que pensar en movilizarme, ¿verdad? Si yo voy a estar allá 4 días haciendo pruebas, tengo que pensar mejor en quedarme a dormir allá. Y eso implica entonces movilización, hotel, viáticos para el equipo de trabajo, dotación de instrumentos e insumos de trabajo, ¿verdad? Entonces, en la planificación tenemos que considerar todos los aspectos. Los sistemas contables, les mencionaba, pues también es importante no solamente conocer el sistema en sí, sino cuáles son las principales políticas y formas de hacer negocio, ¿verdad? Si solamente tienen ventas contado, ventas crédito, qué formas utilizan para llevar el control de estas ventas, en fin, lo veíamos en el control interno como procedimientos, ¿verdad? Y uso de formas. Por ejemplo, si hay transacciones inusuales o partidas extraordinarias, si se avecina la compra de una nueva empresa, si se elimina una división del trabajo o se suprimió, por ejemplo, una agencia en el interior, si hay transacciones importantes con empresas que sean relacionadas, contratos de venta al exterior, ¿verdad? Cuando no habían antes, entonces se llaman partidas inusuales, ¿verdad?
Esto lo tenemos que considerar para incorporar algunas pruebas también en lo que es la planificación. Dentro de los componentes también podríamos nosotros considerar todos los aspectos que hemos hablado para determinar los objetivos de la auditoría. Considerar el riesgo de la auditoría, ¿verdad? Acá es donde ustedes pueden relacionar aquellos ejercicios que hicimos. Dentro de estos componentes, ¿será que, por ejemplo, la empresa es transnacional y vende mercadería al público? Ya saben de quién estoy hablando. Entonces, allí ustedes ya pudieron valorar el riesgo inherente y el riesgo de control. Eso lo tenemos que traer acá, eso no lo puedo dejar archivado yo allá, ¿verdad? Si entre los componentes importantes yo sé que tengo que auditar agencias bancarias, yo ya sé que hay un riesgo de efectivo, sé que hay un riesgo de que se lo puedan robar, sé que hay un sistema de control interno, ¿verdad? Entonces, lo considero en esta etapa. Dentro de los componentes voy a hacer la planificación del enfoque. El enfoque es como el camino que yo voy a seguir, ¿verdad? Conforme a mis procedimientos de auditoría. Decidir el alcance, ¿verdad? ¿Cuánto vamos a revisar de cada cuenta? ¿Hasta dónde voy a quedar yo satisfecho con las pruebas que voy a realizar? Recuérdense que estamos en etapa de planificación. Pongo un ejemplo para no dejar en su mente que hay un porcentaje para definir el alcance. Si yo, por ejemplo, tengo en mi inventario 10 productos y yo defino que los más importantes son 4 productos, porque esos 4 productos me dan el 80% del valor del inventario. En este momento yo defino que voy a hacer la prueba de los 4 productos más importantes. Esto no limita que yo pueda agregar un producto más, ¿verdad? Esto no limita que yo pueda ampliar mi alcance de la auditoría conforme el resultado de mis pruebas. Esta solamente es la primera apreciación que yo tengo, ¿verdad? Para definir los objetivos de auditoría, vamos a recordar que queremos que los estados financieros sean completos, ¿verdad? Que no se oculte ninguna información, que sean ciertos, que no sean los estados financieros de nuestra Betty, que no sean maquillados, ¿verdad? Eso perseguimos nosotros. Perdón, que estén presentados de forma razonable y uniforme. ¿Qué significa esto? Que cumplan con las bases contables previstas, ¿verdad? Recuérdense que si hay algún comentario, alguna duda, me lo indican ahí. Vamos a ver qué pregunta tenemos hoy, porque ya acertó Dulce. La respuesta correcta es el ataúd, ¿verdad? Así es que es algo que no queremos ver. Bueno, ¿tienen algún comentario? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Estamos bien? Bueno. En la planificación del enfoque, pues vamos a tener siempre, la primera vez, requerimos información de la empresa, ¿verdad? Toda la información básica que nos va a permitir a nosotros tener un archivo que le vamos a llamar más adelante archivo permanente, ¿verdad? Vamos a ver sus principales componentes. Normalmente lo vemos en un organigrama o por medio de diagramas de flujo, como ya lo vimos en la evaluación de control interno. Se han establecido los objetivos de la auditoría por cada uno de los componentes. Por ejemplo, si vamos a ver el objetivo de la auditoría que vamos a realizar a inventarios, los objetivos propiamente sería que el inventario exista, porque puede ser que esté registrado y que no exista, que esté a nombre o que sea de la empresa, ¿verdad? Que el dueño de ese inventario sea la empresa, que esté correctamente evaluado.
que esté correctamente resguardado. ¿Qué significa esto? Que no haya un inventario obsoleto, que no haya un inventario dañado o que el inventario pudiera ser incluso en consignación. Entonces, eso es lo que vamos a verificar en los objetivos de ese rubro, ¿verdad? Ya se han definido ya todos los objetivos por cada una de las áreas. Se ha identificado de dónde podemos extraer la información para hacer las pruebas de auditoría. Se ha determinado, por ejemplo, que la muestra para ciertas pruebas va a ser saldos mayores a 1000 quetzales. Eso se llama materialidad, que lo vamos a ir desarrollando más despacio conforme veamos esa norma. Ya se han determinado procedimientos de auditoría. Por ejemplo, hemos definido que vamos a hacer una circularización y análisis del movimiento de cuenta clientes. Se recuerdan que, a ver, mejor les pregunto porque quiero estar seguro. Cuando digo yo determinar procedimientos de auditoría en el examen, por ejemplo, la circularización del análisis del movimiento de cuenta clientes, ¿a qué sección de la norma de auditoría se refiere? Pregunto. Y quiero respuestas en el chat. Díganme algo, por favor, no sean así. Yo también tengo calor. Es que no puedo creer que tengan memoria de Dory. Ya hay una respuesta, Nick. Vamos a ver, me interesa. Jorge Ochoa, NIA 315. ¿Alguien que le quiera ayudar a Jorge? Circularizar significa confirmar saldos con terceros. A ver, solo quiero que me digan la sección de la NIA. Bueno, creo que nos van a quedar debiendo puntos, Eunice, porque ya les bajamos 10 por la pregunta anterior, otros 10 por esta. Ojalá que hayan sacado 25 en el examen porque solo le quedan 5. Si esos 5 sacaron 3 buenas, pues ya van por 3 puntos. Ya hay más respuestas. Vamos Priscila López, NIA 500. Jorge Ochoa otra vez. NIA 700. William, NIA 600. Dabret, NIA 505. Y Dulce. Paremos de contar. Dabret, ¿quién es la respuesta correcta? ¿Por qué yo relaciono estos temas con lo que hemos hablado? Esa se llama, la vez pasada me habían respondido y por eso es que me extraña. Yo hasta me recuerdo que me respondieron eso en el chat. Prueba reina. Confirmaciones con terceros, NIA sección 505. Circularizaciones con clientes, con bancos, con proveedores. Obtener información de un tercero es una prueba reina. Sección 505. Acá entonces pues ya hemos definido cuáles son los saldos que vamos a circularizar. Esto nos va a llevar a nosotros entonces a poder tener ya un juego, un compendio de programas de auditoría. Y vamos a ver entonces que un programa de auditoría nos va a permitir a nosotros tener objetivos y procedimientos de las pruebas que vamos a realizar. Ya les voy a mostrar un ejemplo. Pueden ser estándar o a la medida. Estándar significa que podemos tener programas previamente diseñados y estructurados que podríamos aplicar a cualquier empresa. Sin embargo, no todos los procedimientos que se indiquen en un programa estándar van a poder ser aplicados a una empresa, ¿verdad? Y a la medida es cuando se hace el programa de acuerdo al tipo de empresa que estamos auditando. Es como más específico, ¿verdad? Diferencia entre un programa estándar y un programa a la medida es que
Un programa estándar es como cuando vamos a una tienda de ropa y compramos talla pequeña, mediana y grande, ¿verdad? Puede ser que la talla mediana no me quede a mí del estómago, ¿verdad? Pero puede ser que la talla grande me queden mis mangas muy largas, ¿verdad? Entonces, algo puede faltar y algo puede sobrar. Ahora diferencia, si voy con una modista, si voy con un sastre y le pido que me haga una camisa a mi medida, me va a tomar medidas y nada va a sobrar y nada va a faltar, ¿verdad? Entonces, exactamente eso ocurre con los programas. El programa es más detallado que la estrategia global de la auditoría, ¿verdad? En la estrategia definimos los lineamientos generales, ¿verdad? Sin embargo, en cada programa podemos hacer un programa por cada cuenta. Vamos a incluir los objetivos, como ya definimos algunos, y los procedimientos que vamos a utilizar. Un procedimiento, por ejemplo, puede ser un arqueo de caja chica, ¿verdad? Voy a observar el efectivo, voy a contar el efectivo, voy a verificar si tiene documentos de soporte, voy a verificar si tiene alguna constancia por haber entregado dinero como un vale, etcétera, ¿verdad? Todo ese conjunto de acciones son un procedimiento. Y al final, todo aquello que quedó desde la estrategia, la planificación, y lo convierte ya en algo mucho más específico, ¿verdad? Algo que se pueda realizar. Normalmente los programas también nos sirven a nosotros para tener evidencia del cumplimiento de los procedimientos, ¿verdad? Se deja incluso también una señal para referenciar en qué papel de trabajo, en qué documento nosotros hemos obtenido la evidencia, ¿verdad? Que lo vamos a ver en auditos. Este es un modelo de un... ay, miren, cabal, el día de hoy está al 21, pero no importa. Ni calor hay, ¿verdad? Hoy sí hay calor. Este es un modelo de un programa de auditoría. Vamos a revisar la cuenta de deudores comerciales. Esta auditoría está el 31 de diciembre del año 2021. Objetivos, ¿verdad? Que esperamos nosotros de la prueba que vamos a realizar. Establece quién realizó la prueba, en este caso nuestra asistente Iris Rack, la fecha en que se realiza el cumplimiento de los objetivos y en qué papel de trabajo nosotros podemos verificar que estos objetivos se han cumplido. Vamos a ver también que incluye, acá todavía son objetivos, ¿verdad? Acá ya incluye procedimientos obligatorios, ¿verdad? Por ejemplo, se pide que haga un análisis y cuadre de la integración de los clientes, ¿verdad? Eso está en el papel de trabajo, en la cédula B5. Esto lo vamos a aprender en Audi 2, se los prometo. Solicitar política de cuentas por cobrar, realizar circularización de saldos, prueba reina, lo vamos a ver en la cédula B5. Y así nos vamos con cada uno de los procedimientos que se han definido, ¿verdad? Hasta ahí nos vamos a quedar, porque es lo que tengo previsto para el día de hoy. Porque cabal nos dio tiempo. ¿Algún comentario, alguna duda? ¿Cómo vamos? Aparte que se me durmieron. No se me durmieron. Ay, no, Dios mío, yo sí estoy asustado con este nivel de apatía que hay esta tarde. Por ahí tengo un banano. Le voy a hablar a mi banano. Fíjate en Unice a ver si me responde el banano, porque estos chicos no quieren nada. Hay una manzana también, ahí tal vez la manzana me responde. Gracias, Dulce. Siempre les exagero porque de pronto creo que me quedé sin señal.